Desearía haberle dicho que, por favor, nunca fuera a esa casa. Lo último que me dijo fue, te llamo mañana. Luego me avisaron que Cody había desaparecido. Este es el lugar. No sabíamos quiénes eran, ni cuándo los habían visto por última vez. No teníamos mucha información. Lo que estuviera pasando estaba fuera de nuestro control. No podía entender. No tenía sentido. Nos mudamos a Portage, en Indiana, el 10 de octubre de 2012. Cody tenía 15. Teníamos una relación muy cercana. Yo soy el hijo del medio, y pasaron unos años antes de que nacieran los demás. Somos John, Mike, yo, Cody, JC, Seth, Shane y Mia. Familia numerosa. Había muchos McPherson, que era el apellido de mi ex esposo. Los varones eran muy alegres. Cody era algo malhumorado cuando era pequeño. Está por empezar. Será un gran juego. Y siempre tuvo su propia manera de ser. Se notaba que era algo distinto de los demás. Cody, di hola. En cuanto a su personalidad. Era independiente. ¿Qué haces ahí? Desde pequeño, Cody siempre tuvo amigos. El último año que estuvimos en Indiana, Cody se enamoró. Tenía apenas 15. Un día llegó a casa y me dijo, mamá, tengo que hablar contigo. Y yo dije, oh no, ¿qué, Cody? Y él respondió, bueno, te lo diré y listo. Seré papá. Tendremos un hijo. Eran adolescentes de 15 y 16 años y le di todo ese discurso de Cody. Son muy jóvenes. No me dejó terminar de hablar y me dijo, ya lo sé, mamá, ya lo sé, pero ¿sabes qué? Yo la amo. No voy a dejarla sola y vamos a formar una familia. Ella nació el 16 de septiembre de 2014. Era una niña preciosa, una muñeca. Y cuando la vi, era como ver a Cody, cuando era bebé. Era idéntica. Era como volver a ver a mi hijo recién nacido. Fue hermoso. Las parejas tienen sus discusiones. Fue muy estresante para él tratar de adaptarse a ser papá, pero se esforzó mucho y consiguió varios empleos para poder mantener a su hija. Te lo dije 1000 veces. Él siempre nos contaba que se separaban, pero volvían a estar juntos. Ya estoy harta, no te soporto más. Después de hacer varios intentos, la relación se terminó. Yo no quería esto, ¿Y yo sí? pero no dices nada. Separarse de alguien genera mucha presión, ya saben, mucho estrés, sobre todo para alguien como Cody, porque ser el sostén de su familia era muy importante para él. No soporto todas estas peleas. Cody decidió mudarse a Nueva Jersey alrededor de julio de 2017. Quería recuperarse y volver a empezar.
Sus hermanos estaban en Nueva Jersey. Eran muy unidos y me pareció que podían ayudarlo a conseguir empleo y esas cosas. Yo estaba muy contento porque no veía a mi hermano menor desde hacía mucho tiempo. No ver a su hija todos los días le costaba mucho, pero al menos volvía a estar con sus hermanos y eso iba a hacerle muy bien. Él se mudó a la casa de mi tío, así que yo podía verlo cuando volvía del trabajo. Y eso es lo que hacía. Ven acá. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué gusto verte. Yo me había quedado con su bajo. Lo Cuando él extrañé. se mudó a Nueva Jersey, una de las primeras cosas que me pidió fue su bajo para volver a tocar. Lo que más nos gustaba a todos siempre era poder cantar juntos. Todos teníamos buena voz y a Cody le gustaba tocar. Espera. No tocó hace mucho. Desde pequeños fue mi mejor amigo, sin dudas. Y siempre estábamos juntos, salíamos, charlábamos, nos reuníamos a improvisar con la guitarra y el bajo y aprendíamos tocando juntos. Yo siempre me divertía mucho con él. Mi tío tenía una casa muy grande. A veces tenía algunos inquilinos que no hablaban con nadie. Oye, Chris. Caitlin. Cody trabajaba con su tío. Creo que ese era uno de los motivos por los que se quedó ahí. Cody trabajaba en la construcción como obrero y en la familia del lado de mi padre casi todos se dedicaban a eso. Oye, tengo que hacer una llamada. Sí. Te veo el fin de semana, ¿sí? Sí, claro. Ven acá, viejo. Qué gusto verte. Lo mismo digo. Eres mi angelito hermoso. Papi tocará algo para ti, ¿ok? Creo que él estaba bien, pero a cualquiera le costaría no estar con sus hijos cuando es lo que más quiere. No poder ver a su hija afectaba mucho a Cody. Pero también creo que eso le dio la convicción de que debía hacer lo que pudiera mientras estaba en Nueva Jersey. Para mí la aparición de Caitlin era lo mejor que podía pasarle en ese momento. Acabo de mudarme acá. Me estoy habituando. Tengo empleo, pero necesito a alguien que me muestre el lugar. Cody me habló sobre ella un día y luego me contó que ella tenía novio. Y yo le dije, no, viejo, eso es un problema. Él me aseguró que todo estaba bien. Tú tienes 2 hijos, ¿cierto? Era muy fácil para Caitlin y para mi hermano encontrarse. Desde la casa de mi tío hasta la casa de Caitlin se llegaba, diría yo, en unos 15 minutos a pie. Yo creo que se sintió atraído por Caitlin porque los dos tenían hijos. Son idénticos a ti. Cody era muy protector, en esencia con todos. Nunca le gustaba estar cerca de personas negativas y si él sentía que a alguien le pasaba algo, él veía si podía ayudarlo y siempre calmaba al que se enfadaba o hacía reír al que estaba triste. A mí me daba la sensación de que Caitlin necesitaba a alguien fuera de su círculo habitual de amigos. Cuando apareció Cody, ella no lo conocía bien, ninguno de sus amigos lo conocía. Así que para mí era alguien en quien ella podía confiar por fuera de su círculo. Bebamos algo. ¡Esto sí está bueno! Sí, qué bien. Prueba esto. Cuando vi a Cody, jamás
Se me pasó por la cabeza que esa podría ser la última vez que lo vería. No lo creía. Nunca se sabe qué va a pasar. Hay que decir más te quiero. Hay que abrazarse más. Porque mañana podría ser tarde. Yo estaba en Indiana y acababa de levantarme. Tenía una sensación rara en el estómago. Unos minutos después sonó el teléfono y era el padre de Cody. Me llamaba para decirme que Cody había desaparecido. En ese preciso instante supe que algo había pasado. Tan solo le dije, bueno, tienes que hallarlo. Recuerdo que traté de hablar con Cody esa mañana. Y recuerdo que le dejé un mensaje tras otro mensaje, esperando que atendiera el teléfono. Pensé que estaba deprimido y que no quería hablar con nadie. Me preocupé mucho cuando vi que no me atendía ni me devolvía la llamada. La casilla está llena, no pueden recibirse más mensajes. Ahí empecé a darme cuenta de que no sabíamos qué pasaba y de que lo que estuviera pasando estaba fuera de nuestro control. Lo estuvimos llamando durante 24 horas y ahí fue cuando mi hermano mayor, John Mike, fue al departamento de policía de Pemberton para reportar su desaparición. Nunca pensé que algo así le pasaría a mi familia, jamás. Estuvimos llamando a Cody durante 24 horas, esperando que atendiera el teléfono. Tenía una sensación rara en el estómago. En ese preciso instante supe que algo había pasado. Ahí fue cuando mi hermano mayor, John Mike, fue al departamento de policía de Pemberton para reportar la desaparición de Cody. ¿Quién fue la última persona que vio a Cody? Supimos que Cody McPherson había estado en la casa de su novia, Caitlin Huertas. La policía habló con todos los que vivían en la casa donde habían visto a Cody. Y les tomaron declaración a todos los que vivían en la casa o que estaban ahí y confirmaron que Cody había estado. Soy el detective Miller. Él es el detective Luis. ¿Tú eres Caitlin Huertas? Caitlin dijo que había estado con Cody, Alan y su mamá Kathleen. Contó que la noche anterior, Cody, Alan y ella estaban bebiendo unos tragos que le dio sueño y por eso se fue a dormir. Caitlin tenía 2 hijos con Alan McGuinness. Alan no vivía en la casa de los Huertas, pero pasaba la mayor parte del tiempo ahí para estar con sus 2 hijos. Bueno, ¿qué pasó anoche? Alan dijo que la última vez que vio a Cody estaba fumando un cigarrillo cerca de las 3 en el porche. Según Alan, Cody le dijo que se iba a su casa. Durante el interrogatorio, Alan contó que esa misma noche, Chris quiso pelear con Cody y que él fue a ver qué era lo que estaba pasando e intentó defenderlo. Chris Edland era un amigo de Cody McPherson. Ellos vivían juntos a unas calles de la casa donde lo habían visto por última vez. Oye, Chris,
Habían tenido una discusión porque Cody estaba saliendo con Caitlin, que había sido la novia de Chris. Caitlin tenía una relación con Cody y también seguía en contacto con su exnovio Chris Edland, además de seguir hablándose con Al McGuinness. Más que un triángulo amoroso, era un cuadrado. Chris y Alan se llevaban muy mal. Según Alan, él tenía 2 cuchillos encima. Cuando llegó al puente, vio a Cody, Caitlin y Chris Edland discutiendo. Ya habían discutido otras veces, y Chris no quería pelear con Alan. Chris Edland vio los cuchillos y se fue corriendo. Alan dijo que volvió con Caitlin y Cody a la casa de ella, de donde él venía. Caitlin parecía estar viendo qué hacer con su vida y pensando con quién quería salir, lo que generaba animosidad entre los 3 hombres. Cuando hablamos con los ocupantes de la casa de Caitlin, ellos nos contaron que Cody se fue en las primeras horas de la mañana del domingo 24 de septiembre de 2017. Quiero una copia de la filmación de anoche. Según la madre de Caitlin, los videos de la cámara de seguridad siempre se sobreescribían. Un detective experto en tecnología fue para tratar de conseguir el video, pero el video ya no estaba. Fue frustrante. Hubiera servido para saber dónde había ido Cody y el camino que había tomado, y no tener esa información fue, ya saben, duro para los investigadores. Tome mi tarjeta. Llámame si recuerda algo. Brooke era la hermana menor de Caitlin. En el transcurso de la investigación, hablamos con Kathleen y le pedimos permiso para hablar con Brooke. Kathleen quería evitarle a su hija el estrés de hablar con oficiales de la policía. Luis. Investigamos los registros de su celular y vimos que la última ubicación del teléfono de Cody había sido esa zona, en la localidad de Pemberton. Poco después de eso, los detectives formaron equipos de búsqueda con personal profesional y algunos voluntarios. Todo el pueblo salió a buscar a Cody. Mucha gente se acercó cuando se enteró de que Cody había desaparecido. Y empezamos a armar grupos para salir a buscarlo. Me contacté con varias unidades caninas de Nueva Jersey. Que la gente viniera a ayudarnos a buscar a Cody fue probablemente uno de los gestos más lindos y nobles que vi en mi vida. Nunca había visto tanta gente aunarse por una causa. Y tener a todas esas personas para cubrir una zona tan extensa de una sola vez me dio mucha esperanza. Disculpa, buscamos a Chris. Vive acá con Cody McPherson. Queremos saber dónde estuviste anoche. Chris dijo que había estado en la casa bebiendo. Luego contó que pasó por un bar con la idea de comprar más alcohol y luego que se subió a su bicicleta y volvió a su casa. Ajá. Chris tenía testigos que lo habían visto en el área, pero también había un momento de la noche en que no lo había visto nadie, así que no se lo descartó como sospechoso. Ok. Chris había estado bebiendo ese día. Estaba molesto porque su amigo Cody estaba saliendo con su exnovia, Caitlin, y habían tenido un altercado en una casa cerca de ahí. Muy bien, esta es mi tarjeta. Si se les ocurre algo más, llámenme.
Gracias. Desde luego, cuando alguien desaparece, puede ser por varios motivos. Podría querer estar solo, estar alejado un tiempo, podría querer suicidarse, y también podrían haberlo lastimado o matado. Según la familia y los amigos de Cody, él nunca había querido suicidarse ni nada de eso. Él tenía una hija pequeña. Desde el principio, la familia y los amigos de Cody dijeron que él no se hubiera ido así. No, era más que un joven que estaba buscando su camino. Conseguimos una filmación en la que se veían 3 personas que encajaban con la descripción de Alan, Cody y Caitlin. Aparecían caminando hacia la casa de Caitlin. Quiero hablar con ellos 2 de nuevo. Tuve la posibilidad de interrogar a Caitlin y a Alan. Hablé con Caitlin primero y le pedimos su consentimiento para poder acceder a su teléfono. Ella aceptó y firmó un formulario para permitirle a la policía del estado de Nueva Jersey revisar su teléfono mientras yo hablaba con ella. Caitlin se quedó con Chris en un hotel por un tiempo. El 19 de octubre le envió un mensaje de texto a su hermana Brooke. Caitlin temía por su seguridad y Chris estaba actuando erráticamente. El mensaje decía: no quiero estar con Chris. Él mató a Cody por mí. Soy la que sigue. Cuando le leí el mensaje de texto a Caitlin, ella tenía el teléfono en la mano y lo leyó conmigo. Según ella, no recordaba haber enviado el mensaje, ni tampoco haber tenido esa conversación. Negó que Chris le hubiera dicho algo de eso a ella. Empezamos a investigar a Chris. Lo interrogamos y él negó las acusaciones. Caitlin no aportó ningún dato que fuera de utilidad para la investigación en ese momento. No nos rendimos. Seguimos buscando. Yo quería hallarlo. Lo último que quería era que mi hijo siguiera desaparecido y que lo olvidaran. Había una zona pantanosa entre la casa de mi tío y la casa de Caitlin, y la recorrimos. ¡Cody! Quería hallar una pista, lo que fuera. Si le había pasado algo, quizás hallaríamos un indicio. Y luego hallamos un bolso. Adentro estaba la licencia de conducir de Caitlin. Nos pareció algo raro que la hubieran arrojado al pantano. Podía ser una pista, así que llamamos a la policía. No tenía idea de qué hacía el bolso de Caitlin en el medio del bosque. Hallar el bolso de Caitlin nos hizo pensar que tal vez ella tenía algo que ver con la desaparición de Cody. Caitlin creía que había perdido el bolso la noche anterior o en algún momento de ese día. No había nada en el bolso que indicara que se había cometido un delito y no se halló ninguna prueba en el bolso que pudiera usarse dentro de la investigación. Yo estaba decidida a hallarlo. Pensaba 1000 cosas. Siempre tienes esperanza, siempre quieres tener la esperanza de que tu hijo esté vivo. Llegué a pensar que en el peor de los casos quizás lo habían secuestrado y lo tenían en alguna parte y él no podía escapar y la verdad yo pensaba recurrir a lo que fuera.
La unidad de homicidios de la Fiscalía recibió una llamada de la Jefatura Estatal de Bomberos que le avisó que un guardabosques que estaba haciendo una quema en la zona había hallado restos óseos. Según el tránsito, eso estaba a entre 15 y 25 minutos de la casa de Caitlin. Lo primero que hacemos es ir al lugar, acordonar la escena, que haya un registro de todo, saber quién está en la escena y que se preserven las pruebas, porque eran terrenos públicos. En este momento nos dirigimos a Jackson, Nueva Jersey, a la Reserva Natural Colliers, donde se hallaron los restos humanos. Cuando llegué al lugar, había distintas fuerzas policiales, como la del condado de Ocean, y hablé con Brand Urix, que era el detective principal a cargo de la investigación del lado del condado de Ocean. Se veía todo quemado ahí. Cuando llegamos tenían toda esta zona delimitada con cinta y podíamos caminar sabiendo que no pisaríamos ninguna prueba. Vimos que la cinta policial venía de la zona de ese árbol, el de ahí, de ese lugar, y llegaba hasta donde estamos ahora. Y esta zona estaba acordonada como una gran escena de crimen en la que solo los investigadores y los peritos ingresaban. Así que esta era la escena primaria del crimen. De hecho, se puede ver la diferencia del terreno donde estaba ubicado el cuerpo. Recuerdo que el olor a humo era muy fuerte. Todo esto seguía ardiendo sin llama. Ya habían apagado el fuego, pero siguió quemándose todo el tiempo que estuvimos en la escena y no puedo olvidarlo. Recuerdo que hacía frío mucho, sobre todo por las noches cuando se iba el sol. Recuerden que esta era la parte trasera de la escena, así que él estaba justo en este lugar de ahí, ¿verdad? Apenas nos acercamos, vimos que la quema se estaba aproximando al lugar del cadáver. Diría que estaba a metros del cadáver. El cuerpo estaba sin ropa, lo único que quedaba era el esqueleto. Una persona o varias habían querido ocultar el cuerpo. La antropóloga forense pudo decirnos que, por la actividad de los animales e insectos, el cuerpo llevaba meses en ese bosque. También nos informó que para ella la persona era un hombre de poco más de 20 años. Con esos datos, empezamos a buscar reportes de desapariciones en la zona. Se contactaron con el detective Jay Lewis y conmigo y nos avisaron que habían hallado un cuerpo. Enviamos una fotografía de Cody McPherson. Aunque le faltaban dientes y no podía determinarse a ciencia cierta si era él, el odontólogo reconoció que parecía ser Cody. Entonces supimos que debíamos esperar los resultados del ADN. Ok. Siempre es más difícil determinar la causa y la forma de la muerte cuando solo se tiene un esqueleto. Durante la revisión se hallaron marcas en los huesos. Después de la autopsia, se determinó que la víctima había muerto apuñalada y que había sido un homicidio. Paré en un estacionamiento, miré mi teléfono y vi un artículo que decía: hallan restos óseos en Jackson, Nueva Jersey. Recuerdo que llamé al médico forense del condado de Ocean el día que hallaron esos restos. Tan solo para decirle: mi hermano desapareció, solo quiero saber si es él. En ese momento no podían confirmarnos nada. Era él. Yo podía sentirlo en mi interior. Tenía un mal presentimiento.
Bueno, muchachos, tengo unos archivos que quiero que revisen. Iban a designar al detective Lewis y al detective Miller para que investigaran el caso con nosotros. Al principio de la investigación, tras la aparición del cuerpo, se halló un vehículo junto a las columnas de electricidad en un camino de tierra a muy poca distancia de donde estaba el cuerpo. Ese vehículo pertenecía a Chris. El cuerpo estaba sin ropa, lo único que quedaba era el esqueleto. Una persona o varias habían querido ocultar el cuerpo. Recuerdo que llamé al médico forense del condado de Ocean. En ese momento no podían confirmarnos nada. Se halló un vehículo a muy poca distancia de donde estaba el cuerpo. Ese vehículo pertenecía a Chris. Investigamos y descubrimos que Chris se había presentado en el departamento de policía de la localidad de Pemberton para reportar que Alan y Caitlin se habían llevado el vehículo y no lo habían devuelto, y que él sabía que estaban andando con ese vehículo por alguna parte de Jackson. Entonces supimos que Alan conocía el lugar. Cuando conocimos los antecedentes de Alan, vimos que era una muy mala persona. Recibimos información de que había 2 reclusos que habían compartido la celda con Alan McGuinness cuando lo arrestaron por cargos no relacionados. Alan estaba molesto porque Caitlin estaba saliendo con Cody McPherson. En una charla, él les contó que había matado a Cody. Cuando por fin empiezas a tener testimonios o pruebas o información que puedes usar en un caso para poder esclarecerlo, te entusiasmas mucho. Habían identificado el cuerpo de Cody. En ese momento empecé a llamar por teléfono a mis hijos para avisarles que ya habían hallado a Cody. Sentí alivio. Para mí era más duro el no saber, pero siempre me dije que cuando supiera todo y cuando lo hallara, ese sería el primer paso para que todos pudiéramos darle un cierre a todo eso. Así que sentí alivio, pero también bronca y dolor y tristeza porque supe en ese momento que sin dudas nunca volvería a ver a mi hijo. Yo estaba desesperado por saber qué le había pasado. Era lo que más quería. Pero también había una parte de mí que no quería escuchar todo lo que escuché. Yo no quería creer que de veras habían hallado a Cody en el bosque. Yo no quería escuchar nada de eso. Saber la verdad y tener las respuestas me dio alivio. Pero el hecho de que no me dieran la respuesta que quería me devastó. Cuando logramos identificar el cuerpo, tuvimos que decidir qué viviendas y vehículos íbamos a registrar. Los sospechosos eran Chris Edland, por la discusión que habían tenido ese mismo día, y Alan, por los dichos de que estaba molesto con Cody por estar saliendo con Caitlin. Chris se había ido de la zona. Se decía que él quería alejarse del entorno del pueblo por la investigación y que se había mudado a otro estado. Nos parecía que había causa probable para pedir una orden y registrar la casa de la localidad de Pemberton en la que había vivido, la casa de Caitlin. Y también una casa de Jackson, que era propiedad de un pariente de Alan McGuinness. Íbamos a registrar esa casa y también queríamos registrar la casa de Virginia en la que estaba viviendo Chris.
Eso era muy importante para nosotros, así que el 1 de abril a las 6 a.m. registramos varias viviendas. Las fuerzas especiales registraron las viviendas, revisaron a todos los ocupantes y se aseguraron de que no tuvieran armas y de que no pudieran escapar del lugar. Se llevaron a Alan a la localidad de Jackson para interrogarlo. Y a Caitlin la llevaron a Pemberton para hacer lo mismo con ella. Hablamos con la hermana menor de Caitlin en la casa y también con su hermano mayor. No hay nada en Nueva Jersey que prohíba interrogar a menores en un caso de homicidio, así que queríamos asegurarnos de hablar con ella porque no la habían interrogado antes. Brock, si tú sabes algo, dilo. Es un homicidio lo que estamos investigando. Le pregunté a Brock si tenía alguna información de lo ocurrido y ella me dijo que no. En ese momento empezó a llorar y a decir que temía por su vida y la de su familia. Tenía miedo de que la mataran. Fue Alan. Cuando ella dijo que Alan había sido el autor del hecho, enseguida decidimos grabarlos a todos dando sus versiones antes de que tuvieran la posibilidad de hablar entre ellos y acordar qué decir. Brock estaba en su casa a la hora del crimen. Ella estaba en el sótano, y Alan bajó y le dijo algo así como que iba a matarlo, hablando de Cody. Él tenía una mirada que la asustó, y ella quiso ir arriba y advertirle a Cody que podía estar por ocurrir algún tipo de pelea. Ella dijo haber visto a Alan McGuinness apuñalar a Cody una vez en la zona del cuello y que cuando Cody se levantó porque estaba durmiendo en el sofá y empujó a Alan, Alan se volvió y lo apuñaló de nuevo. Según ella, en ese momento Alan ayudó a Cody a salir de la vivienda y lo llevó hasta la entrada de la casa, donde se mantuvo de pie un instante y luego se desplomó. Alan volvió a entrar en la casa y pidió las llaves del Pontiac Grand Am rojo que estaba afuera y probablemente llevó el cuerpo. Brock dijo que su mamá y ella fueron a limpiar la sangre del sofá. Ella también dijo que temía por su vida. Nos autorizaron a arrestar a Alan. Entramos en la sala en la que estaba encerrado y separado de todos los demás. Le leímos sus derechos y en ese momento él nos dijo que no creía que pudiera prestar declaración y pidió un abogado. En el maletero del Pontiac se hallaron restos de sangre y al analizarla se confirmó que era la sangre de Cody. El sistema de vigilancia había sido destruido por Alan McGuinness para complicarle la investigación a las autoridades. Alan se negó a declarar cuando quisimos interrogarlo, así que pidió un abogado. Y entonces, por desgracia, no pudimos saber el motivo por el que había cometido el crimen. Se determinó que Chris no había tenido participación en el homicidio de Cody McPherson. Los Huertas colaboraron. Al final, ellos nos dieron la información que llevó al arresto de Alan. Todos dijeron tenerle miedo a Alan McGuinness por lo que había hecho. Tenían miedo de hablar porque temían por su vida. Me alegró mucho que lo hubieran atrapado, que por fin tuvieran las pruebas necesarias para poder arrestarlo. Alan aceptó una condena de 30 años a cambio de declararse culpable de homicidio. Por el acuerdo con la fiscalía, él aceptó relatar o, en esencia,
básicamente confesar su participación en el crimen. Ordeno que se detenga al señor McGuinness por este hecho, tras haber analizado el peso de las pruebas y la naturaleza del delito. Muchas veces los sospechosos creen que pueden engañar a la policía y que van a salir impunes. Y el saber que pudimos darle a la familia la tranquilidad de que el caso quedó resuelto y que también pudimos atrapar al culpable, para mí es lo más gratificante de todo. Esta de acá es la camiseta que usó la familia en la vigilia. Después de que murió Cody, la idea era que lo representara y les mostrara a los demás lo orgullosos que estábamos de él. Y la fotografía muestra la clase de persona que era. Siempre sonriente, siempre con su bajo. Sí. La camiseta dice: vuela alto y canta fuerte. Y cuando el sol caiga, cantaremos juntos esta canción. Había mucha gente con camisetas. Tenían distintas camisetas. La gente hizo distintos modelos de camisetas con sus fotografías y todo eso fue increíble. Nunca pensé que algo así le podría pasar a mi familia. Jamás. Es como vivir una pesadilla de la que a veces puedes escapar y que a veces vuelve a atraparte. Desearía haberle dicho que nunca fuera a esa casa. Desearía haberle dicho eso. Desearía haberle dicho que dejara a esa joven. Quisiera haberle advertido. Se preocupaba tanto por los demás que olvidaba preocuparse por él. Lo extraño mucho. Lo quiero y ojalá nunca se hubiera ido. Que siga protegiéndonos como hasta ahora, porque sé que está ahí. Puedo sentirlo. Cody quería a todo el mundo. Quería a sus hermanos, quería a su abuela, a su hija. Hay una parte de Cody que sigue viva. Él vive a través de ella y en todos nosotros. Hay una parte de Cody en todos nosotros. Mira cómo corre. Quiere patear la pelota. Hay que vivir cada día como si fuera el último, rodeado de todos los afectos y poder valorar todo eso. Doblado al español en BSI Ibiza.